Es el turno de Fede Moreira. Fede Moreira es ingeniero agrónomo y magíster en producción vegetal con orientación en ecofisiología de cultivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, asesor, capacitador e investigador en Estudio Agropecuario Sudoeste y es coordinador del GEASO Ganadero del CREA Sudoeste. Fede, todo tuyo. Hola, hola. Sí, perfecto. Ahí está el... Bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad que un gustazo estar con ustedes hoy. Y felicito a la organización. ¿Estamos? A la organización por tan excelente evento. Lo voy a tener en la mano, a ver si hace menos ruido. Ahí está. Bueno. ¿Ese mejor? Bueno, cambiamos. Hola, hola. Hola. Sí. Bueno, les decía, muy contento de estar acá con ustedes. Les voy a estar contando brevemente en 20 minutos de qué trata GEASO Ganadero, este joven proyecto, no así su coordinador, que arrancó en 2021, ¿sí? Algunos aprendizajes y desafíos que vemos para las empresas CREA. Vamos a arrancar con un breve repaso. Esto arranca en 2021, les decía, en principio con un llamado de Agustín, cuando yo me desvinculé del INTA, un llamado donde Agus muy generosamente me invita a participar del equipo de gestión de GEASO. En julio definimos las líneas de trabajo, después de ver un set grande de líneas de laburo, y definimos el plan GEASO 21-24. La definimos como una herramienta para optimizar el uso de recursos forrajeros en sistemas mixtos en octubre de 2021 y ya en noviembre estábamos realizando nuestros primeros ensayos con maíces y sorgos diferidos. Realmente en el transcurso de 5 o 6 meses ya estábamos haciendo experimentos a campo. Por supuesto, este plan no lo diseñamos solo nosotros, la gente que está involucrada en GEASO, sino que participó la Comisión de Ganadería, de CREA, la mesa de asesores, por supuesto, la mesa de presidentes y el equipo de gestión mismo de CREA, ¿no? El plan consistía en dos objetivos y consiste en dos objetivos, que es generar información confiable para la toma de decisiones de manejo a escala de ambientes y por otro lado la construcción de modelos de producción ganadera que sean económicamente estables, sustentables y operativamente sencillos en su implementación, ¿sí? Esto lo remarcamos porque siempre buscamos que no sea algo complicado para incorporar a las empresas. De todo el listado, ¿sí?, que teníamos de líneas de trabajo, priorizamos 6 en principio, después llevamos adelante 5. Estas líneas, una tiene que ver con la transición, que un poco Agus cerraba la presentación con este tema, el trade-off de ganadería y agricultura, ¿sí? Acá exploramos diferentes salidas de una pastura y su interacción con el cultivo agrícola siguiente. Les decía, primer ensayo que empezamos a realizar en 2021, diferir distintos genotipos de maíces y sorgos, ¿sí? La evaluación de cultivares, de verdeos de invierno por ahí es algo más común, una línea más común, pero nos importaba validarla en los campos de ustedes, ¿sí? Sobre todo lo que es verdeos de invierno y con asociaciones con vicia. La otra línea es la siembra al voleo de verdeos de invierno sobre maíz tardío. Como les decía Agus, maíz tardío está muy presente en la región y a partir de la incorporación de tecnología podemos realizar siembras al voleo y esto es claramente intensificación de los sistemas mixtos. Y el impacto de cura semillas en avena para forrajes. Y yo les marco estas dos porque sobre esto voy a hacer foco, dado el tiempo que tenemos disponible. Pero me parece que a su vez esas dos líneas son de las más originales y donde GEASO está haciendo punta en la generación de información. Un resumen de estos casi 2 años. Esta es nuestra oficina, ¿sí? No tenemos domicilio estable, andamos básicamente por todos lados. Son casi 2 años de laburo, 26 ensayos en 9 de los 11 grupos de los 11 grupos CREA.
Hemos generado hasta el momento 3.800 datos y hemos recorrido la módica suma de 28.000 kilómetros, ¿sí? Como les decía, andamos por todos lados, no hace falta que se lo digan, ustedes nos ven recorriendo los campos y haciendo mediciones todos estos 2 años. Metodología de trabajo, Agus algo mencionó, por supuesto, toda la información que generamos es pública, experimentamos en sus campos, como ven en las fotos, con la maquinaria que ustedes tienen o con la maquinaria que ustedes contratan, ¿sí? Ensayos en franjas, normalmente con 4 repeticiones. Los tratamientos los definimos con el equipo, ¿sí? Y la semilla normalmente o proviene de las empresas o utilizamos en muchos casos semillas que ustedes mismos tienen en el campo. Le voy a contar brevemente el financiamiento. En 2021, cuando esto arrancó, el 50% del financiamiento lo aportaba Geaso Agrícola y los miembros de CREA Sudoeste. A partir de 2023 seguimos contando con aporte de los miembros, pero ya tenemos la participación de sponsors que denominamos main sponsors, que apoyan tanto al proyecto de Geaso Agrícola como ganadero, y sponsors que son exclusivamente de Geaso Ganadero. Sí, el objetivo, por supuesto, el año que viene es tener el 100% de financiamiento de actividades con el sponsoreo, ¿no? Y voy derecho a la primera línea de trabajo que les mencionaba, el tema de boleo de verdeo de invierno sobre maíz tardío con Altina. Esta es una de las protagonistas, ¿sí? Esta herramienta que nos permite bolear sobre los maíces en pie. Hace unos años, no tanto, teníamos un maíz, teníamos malezas en el medio después de la cosecha, hacíamos un barbecho y teníamos la siembra del otro maíz, ¿sí? Con esta herramienta nosotros tenemos el maíz en pie, podemos bolear el verdeo de invierno y después de la cosecha vemos qué uso le damos, ¿sí? Esto lo podemos llamar verdeo intercalar, puede ser un cultivo de servicio, vemos qué servicio nos ofrece y buscamos nosotros, ¿no? Y pasamos a otro maíz. Básicamente con la Altina boleamos las semillas sobre el maíz en pie, como les decía, febrero, marzo. Esa es la condición en la que crecen. Ahí tenemos una semillita de cebada. No es la mejor condición, no es la que aprendimos en la facultad, ¿sí? Donde aseguramos con la sembradora el contacto de la semilla en el surco con la humedad. Claramente es una condición bastante incómoda, pero así todo vamos a ver que podemos lograr interesantes resultados, ¿no? Queríamos probar diferentes especies y cultivares, no solamente especies, sino ver si hay genética dentro de las especies que nos marquen alguna diferencia. La densidad que utilizamos son 220 plantas por metro cuadrado, densidad que habitualmente se usan en la siembra de verdeos de invierno. Queríamos ver, bueno, si usamos esa misma densidad, ¿qué pasa? Y bueno, ¿con qué objetivos? En principio, productividad, sí. Nosotros en este planteo de intensificación de los sistemas mixtos queríamos tener un verdeo, donde antes no teníamos nada, tener un verdeo y hacer un único uso de ese verdeo en agosto, ¿sí? Simulando un pastoreo. Ese es el servicio que nosotros buscamos en este caso. Un único aprovechamiento en agosto. Por lo tanto, que hablábamos productividad, diferencias en el coeficiente de logro. Por supuesto, a partir de la productividad, ver qué producción de carne es posible en ese sistema. Y a partir de las diferencias en la medición, en el coeficiente de logro, ver si esta relación podía ser cierta. Es decir, que cuanto mejor coeficiente de logro, cuanto más plantas yo logro abajo de ese cultivo de maíz, sí es cierto que la producción aumenta. Este es el set de materiales que evaluamos. No voy a hacer mucho foco en esto, pero para que vean las especies, ¿sí? 2 avenas, 2 centenos, esto es 2022, 2 regrases, avena vicia, avena sola, triticales y vicia sola. Y ya en 2023 incorporamos genética nueva de cebada, de triticales y sobre todo de avenas. Y lo primero que le quería mostrar es el tema del logro, ¿no? Como les decía, ¿qué coeficiente de logro podemos tener? Nosotros en un verdeo
si hacemos las cosas más o menos bien, podemos tener 90-95% de logro en un verdeo. Bueno, hoy a nivel de especie sabemos que hay dos claros ganadores en este parámetro, que son el regras y la vicia, ¿sí? Con distintos pesos, pero ambos capaces de alcanzar casi el 100% del logro. Es decir, de todas las semillas que yo voleo, logro que se implante prácticamente el 100% de la semilla. En un escalón más abajo tenemos a la avena con un 77%, cebada 63%, centeno 58% y triticale 51%. Esto se lo muestro, son resultados realizados promedios de 5 establecimientos, en La Prida o La Barría, 2 años en San Eloy y Pringles, ¿sí? Es importante porque hasta el momento nosotros no sabíamos con esta tecnología qué logro podíamos tener, ni hablar por especie, ¿no? En otro momento, y esta información la vamos a subir a la página también, van a tener el detalle por cultivar. Otro que le quería resaltar acá es el tema de avena. Fíjense la dispersión de los datos en el caso de avena, y esto está relacionado con que dentro de la especie avena, muchos de los cultivares tienen diferente peso de la semilla. Es decir, tenemos semillas de alto peso y semillas de bajo peso. Y ustedes lo pueden ver acá. Acá abajo, por ejemplo, paloma INTA. Yo para lograr 220 plantas necesito 93 kilos de semilla por hectárea. Y en la avena Helena INTA, por ejemplo, necesito 60. Se parece más a un centeno. Entonces esto impacta, si bien el promedio es 77%, impacta en la variación del coeficiente de logro. Cuando relacionábamos el coeficiente de logro con la cantidad de semilla que necesitábamos en avena, veíamos que había una relación negativa. Es decir, cuantos más kilos necesito de esta avena, menor es el coeficiente de logro. Y esto lo trasladamos a todas las especies gramíneas y encontramos que la relación era consistente, ¿sí? Cuanto mayor es la densidad que yo necesito en kilos por hectárea, menos logro tengo. Esta es la conclusión, digamos. ¿Y esto qué implicancia tiene? Que si yo tengo y elijo, por ejemplo, avenas o especies con bajo peso en la semilla, posiblemente tenga mayor coeficiente de logro y también estoy gastando menos semilla, ¿sí? Tengo menor costo, ¿sí? O sea que tiene un impacto en el costo. Por otro lado, también, como les decía, productividad. A ver, bueno, si yo voleo avena, ¿qué productividad puedo tener con este sistema, ¿no? Entonces, hoy sabemos que acá tenemos otra ganadora, que es la avena, con 1.700 kilos de materia seca por hectárea. Y en un escalón más abajo tenemos arraigás, triticale, cebada, avena vicia, con 1.300 kilos de materia seca por hectárea. Y finalmente tenemos a centeno y vicia sola. Fíjense de nuevo, cuando participa avena, o sea, avena sola o la participación en la consociación, otra vez dispersión, ¿sí? Otra vez dispersión de los datos. Y esto está relacionado con la genética, ¿sí? Dentro de avena tenemos genética que produce mucho pasto y genética que no produce tanto pasto, ¿sí? No vamos a entrar en ese detalle, pero ustedes tienen que saber, cuando eligen avena, por ejemplo, teniendo de referencia estos valores de producción, que hay una variación dentro de la especie, ¿sí? La otra pregunta que les comentaba era, bueno, si yo tengo alto coeficiente de logro, tengo más pasto, esta es la relación que tenemos, es nula, ¿sí? Esto no es cierto. No voy a tener más pasto por tener un mayor logro. Sin embargo, es un buen punto, es un buen valor arrancar con un buen logro, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Básicamente por la capacidad de macollaje que tienen estas especies y de ramificación en el caso de vicia, ¿no? Pero en el caso de gramíneas, la capacidad de macollaje hace que, aunque yo tenga bajo logro, aunque yo tenga un logro del 50-60%, el espacio que queda lo va a ocupar con más macollos, ¿sí? Y esto va a compensar la producción y la falta de plantas. ¿Qué producción de carne podríamos pensar tener? ¿Sí? Son unos 90 kilos de carne, considerando la producción del verdeo de invierno, considerando una invernada de 300 kilos.
Esto es solo considerando el verdeo de invierno, que es lo que medimos nosotros. Por supuesto, después de la cosecha del maíz, hay chalas, hay cañas, hay mucha espiga también que queda en el piso, o sea que podría ser un poco mejor e incluso balancear un poco la dieta de ese verdeo de invierno, ¿no? Otra cosa que observábamos era en los ambientes explorados, que muchos de estos ambientes, La Prida, San Eloy el año pasado, Pringles y San Eloy este año, tenían una producción de 1.200, 1.400 kilos de materia seca en promedio, ¿sí? Con dispersión en los datos. En el caso de Pringles, este año fue espectacular, pudimos superar los 2.000 kilos de materia seca con muchos de los materiales, pero en Olavarría el año pasado veíamos una producción de 412 kilos. Nos llamaba la atención. Y repasando un poco cómo había sido el cultivo, cómo se había planteado y cómo había terminado ese cultivo, veíamos que en Olavarría teníamos un cultivo de 55.000 plantas por hectárea que había rendido 7.000 kilos. Y mientras en los otros ambientes teníamos maíces de 30.000 plantas por hectárea que habían rendido entre 3.000, 4.000, 4.500 kilos de grano, ¿sí? Así que ahí teníamos una diferencia clara, entonces nos llevó a pensar, bueno, yo puedo tener entonces dos situaciones, ¿sí? Y dos ambientes diferentes, usando un poco la lógica simplemente. Si yo tengo un maíz de 30.000 plantas versus uno de 55, claramente en el maíz de 30.000 plantas tengo mayor radiación, tengo menos sombreo, porque tengo menos plantas, también tengo mayor temperatura en el suelo. Digamos, son todas condiciones que favorecen el crecimiento de ese verdeo que está ahí abajo, ¿no? Mientras que en uno de 55, claramente tengo más plantas, más sombreo, menos temperatura, menos impacto de la radiación y por supuesto también hay un consumo distinto de agua y nutrientes, ¿no? Que produce este gap de producción. Con esa hipótesis y a partir de la idea de Agus de agarrar maíces que estén sembrados bajo densidad variable, dijimos, bueno, vamos a ver, lo contactamos a Mati para meternos en Estancia Colina y ver dos condiciones, ¿sí? Una condición de maíz temprano, una condición de maíz tardío y una condición de maíz temprano, que tenía 40.000 plantas versus 45.000 plantas. Y enseguida vimos que con 40.000 plantas en el maíz temprano podíamos tener 4.500 kilos de materia seca, y cuando sumábamos 5.000 plantas al planteo, ¿sí? En esa densidad variable, la producción se caía a la mitad. En el maíz tardío, por otro lado, los niveles de producción son algo más bajos, medio, pero veíamos una escalerita clara, ¿no? Desde 30.000, 45.000, 55.000 plantas, a medida que aumentaba la densidad de ese maíz, la producción del verdeo bajaba, ¿sí? Por lo tanto, esto es interesante porque el ambiente de 30.000 plantas, se supone que yo estoy poniendo menos plantas de maíz porque no es un ambiente, no es el mejor ambiente que tengo. Sin embargo, es lo que manda, es un ambiente excelente para el desarrollo de ese verdeo de invierno que no tiene tantos requerimientos claramente como maíz, ¿no? Así que bueno, acá esto es un primer dato para validar esa hipótesis. Tenemos que seguir trabajando. Hemos visto como fecha de boleo ideal febrero, principios de marzo, no más que eso. De esa manera podemos capitalizar radiación, posibilidades de lluvia y temperatura, ¿sí? Tenemos que seguir estudiando qué pasa con la densidad, como les mostraba, la fecha de siembra del maíz y el rendimiento de ese maíz. Hay para explorar todavía. Y también vemos algunas diferencias entre el maíz que está a 52 y el maíz que está a 70. El maíz que está a 70 crece un poquito mejor el verdeo y además la altina no pecha tanto las plantas cuando entra al lote. Hay menos pérdidas de maíz. Y la otra línea que les quería contar tiene que ver con el curasemilla en avena para forraje. Claramente acá la protagonista es la avena, en este caso Florencia Inta. Y queríamos ver el impacto del curasemilla básicamente sobre dos problemas que tiene la avena, que es roya de la hoja y pulgón verde de los cereales, ¿sí? Para eso desarrollamos este ensayo con diferentes tratamientos, por supuesto un tratamiento testigo sin curar, usamos insecticida solo,
un fungicida foliar, ¿sí? De aplicación posterior al nacimiento de la avena, un curasemilla común, un curasemilla premium y bioestimulantes. En principio era un bioestimulante en 2022, nos entusiasmamos, metimos 2 bioestimulantes más en 2023. ¿Con qué objetivos? Por supuesto, preguntas que en contexto de Agus serían preguntas de primera generación, ¿sí? Porque no hay información sobre esto, ver qué productividad tengo de las avenas con los distintos tratamientos, ver si hay alguna diferencia y si tengo diferencias también en el logro, ¿no? En la cantidad de plantas que yo logro por metro cuadrado. Y por supuesto, cuántos días me protege los productos frente a estos dos problemas. Esto lo realizamos en las 2 campañas, en 6 establecimientos. Como les decía, fíjense el logro de esta avena, solo a caso de ejemplo, 95, 96% de promedio. Recuerden el 77% de logro con el boleo. Acá tienen el detalle de lo que es el tratamiento y el nombre comercial del tratamiento. Y apuntamos a una densidad objetivo de 240 plantas. Les muestro cada tratamiento, es un color particular. Y lo que tenemos a la izquierda en el eje de Y de la SIGE es el coeficiente de logro. Para Laprida, Saneloy y Olavarría, lo que veíamos en principio era que no había diferencias estadísticas en el coeficiente de logro y que a su vez no había un patrón, ¿sí? En algún momento el curasemilla común estaba más abajo, en algún momento más arriba y viceversa con los otros tratamientos, ¿sí? No había un patrón que pudiera indicarnos que teníamos mejor performance con alguno, aunque sea en valor, ¿sí? Porque significativamente no tuvimos diferencias. Y la primera hipótesis fue, bueno, si utilizamos diferentes curasemillas, espero un impacto en el corto plazo, ¿sí? Un impacto en el primer aprovechamiento. El testigo en el primer aprovechamiento, esto es promedio de todas las localidades que les mencioné, fue de 1.400 kilos de materia seca. Si consideramos en el año 2022 el testigo versus el promedio de las respuestas de cualquier tecnología, teníamos un aumento del 40%. ¿Sí? Teníamos 500 kilos de materia seca más, en promedio con cualquier tecnología. Y en el año 2023 esto se convertía en un 30% más, unos 400 kilos de materia seca más. ¿Sí? O sea que ya un primer indicio de que use lo que use, tengo un impacto en la producción de pasto. Fede, Sí. 2 minutos. Ok. Hay preferencias, veo. No voy rápido, voy a llegar bien. Acá va en el detalle, simplemente para que lo tengan, 2022 y 2023, pero más allá de este detalle de que corroboramos que había un impacto en el primer aprovechamiento, en este caso sí con diferencias significativas entre tratamientos, veíamos que si continuábamos la película, ¿sí? y compilábamos y veíamos y analizábamos el forraje acumulado al final de ese verdeo de invierno, en el 2022 comparábamos al testigo versus las diferentes tecnologías. Esto es una situación promedio entre Saneloy y Laprida, una rotación más agrícola y una rotación más ganadera. Teníamos que, en acumulado en el testigo eran 7.300 kilos de materia seca. Con algunas tecnologías podíamos tener entre 2 y 13% más al final del verdeo, que eran unos 500 kilos de materia seca. Pero había tecnologías que nos permitían tener 23% más sobre ese acumulado del testigo de 1.700 kilos de materia seca. ¿Sí? Realmente un impacto de casi 2.000 kilos, muy interesante. Y este era el detalle, es el detalle de los tratamientos. ¿Sí? Los tratamientos que están en naranja en promedio son los que me suman 500 kilos. Pero el Curasemilla Premium y VitaGrow, que es el bioestimulante son los que me suman 1.700 kilos de materia seca. ¿Sí? Esto nos llamó la atención porque el bioestimulante fue casi una curiosidad, lo metimos casi como una curiosidad. Sabíamos que no cura ni protege frente a ninguno de los dos problemas que les mencioné anteriormente, pero evidentemente hay un impacto muy importante en la producción de forraje, con diferencias significativas en este caso. Y charlando con Tommy
cuando terminábamos la gira en San Eloy, Tommy me decía, bueno, pero esto es lógico, porque esto es como los bebés. Si yo lo alimento bien, lo acompaño bien de entrada, voy a tener un crecimiento, le voy a dar la posibilidad de tener un crecimiento, un desarrollo mejor a ese niño. Es decir, que nosotros podemos tener, evidentemente no tenemos diferencias en plantas, por lo tanto, estas plantas desarrollan más hojas, más macollos, eventualmente más raíces para sostener eso que genera arriba, ¿cierto? Pero no nos olvidemos de la otra pregunta, que era ¿cuántos días me protege? Acá Homero me pregunta ¿hasta cuándo puedo dormir tranquilo? Bueno, en el caso de Roya, los productos que tienen fungicida en su formulación me protegen unos 25 días desde la emergencia. Y en el caso de insecticida solo o algún curasemilla como el Premium que tiene insecticida me protege unos 35 días desde la emergencia, que es un periodo muy interesante de tiempo porque prácticamente estoy pastoreando, si sembré temprano, a los 45 o 50 días, ¿sí? O sea que tengo un nivel de protección bastante interesante. Esta tecnología, bueno, es sencilla, es una de las prioridades que yo les mencioné como recomendaciones, ¿sí? Tecnología sencilla, de bajo costo, no voy a entrar en el detalle, solo le voy a decir que todo tiene un costo de menos de $15 por hectárea. Tommy va a hacer seguramente algún detalle de esto. Y esto nos obliga a repensar los cultivos forrajeros, ¿sí? Nos obliga a repensar los cultivos y decir, bueno, pensemos los cultivos como pienso el trigo, como pienso el maíz. Si yo, con esta evidencia, digamos, me veo en la obligación de hacer alguna recomendación y si curemos la semilla, tengo un impacto en la producción de pasto, ¿sí? Pensemos los cultivos como un agricultor. Y con esto cierro. Los desafíos, parte los mencionó Agus, parte también lo mencionó Luis, la intensificación sustentable, ¿sí? Analizar bien las rotaciones, el impacto que esta intensificación sobre el suelo y sobre el ambiente en general, ¿sí? En el tema de rotaciones, ver qué especies utilizamos, qué cultivares utilizamos. Hay muchos cultivares en esta rotación, en esta intensificación, que pueden funcionar como puentes verdes para plagas, para enfermedades, ¿sí? Tenemos que abrir un poquito la cabeza con eso. Profesionalizar la producción de pasto y su manejo, seguir validando tecnologías como las que estamos proponiendo acá, nuevos cultivares, incluso nuevas especies. Y lo último que me quería remarcar era un poco ejemplificado en esta imagen, la necesidad de salir un poco de la ruedita, ¿sí? Estamos en épocas complicadas, salir un poco de la coyuntura, poder mirar al costado. Yo creo que este congreso en este momento es ejemplo de eso, de poder mirar, parar la pelota, parar un poquito la empresa, mirar qué oportunidades tenemos que nos impulsen a que un día ocupado se convierta en uno productivo. Y está relacionado con esto también, que es mantener la gran capacidad de adopción de tecnología que ustedes tienen dentro del movimiento CREA. Es algo que a mí me llamó la atención desde el momento uno, básicamente con el entusiasmo que ustedes le ponen cada vez que estamos experimentando. De hecho, en las giras tuvimos que incorporar brindar información preliminar, porque la ansiedad es grande cuando estamos haciendo ensayos de GEASO ganadero, así que mantengan esa gran capacidad de adopción que va a hacer que sus empresas crezcan mejor y sean más sustentables. Muchas gracias.